Padre Celestial, gracias por esta semana maravillosa que nos has dado. Gracias por tus múltiples bendiciones, por la vida, por la salud, el alimento, el techo, la ropa. Tantas bendiciones que como que las consideramos automáticas, pero todo viene de tu mano. Gracias te damos. Gracias te damos por el privilegio de disfrutar 24 horas de reposo de nuestras actividades seculares. Gracias, Padre, por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda completamente confundido y sin rumbo. Te pedimos esta noche, al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar y ayúdanos, Señor, a proclamar este mensaje maravilloso que has concedido a tu iglesia. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Esta noche vamos a repasar la profecía de Daniel, el capítulo 7. Ahora, no vamos a cubrir todo el capítulo, porque yo sé que probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya hemos escuchado temas sobre Daniel 7. Así que vamos a repasar rápidamente la mayor parte del capítulo y nos vamos a enfocar el resto del tiempo en la escena del juicio que se encuentra al final del capítulo. Así que vamos a repasar el contenido que tenemos en este capítulo 7 de Daniel. En primer lugar, tenemos un león. ¿Qué reino representa el león? Babilonia. Muy bien. Gobernó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Luego se levanta un oso. ¿Cuál reino representa el oso? Representa el reino que conquistó a Babilonia, el reino de los medos y los persas. Ese reino imperó desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Y luego tenemos una tercera bestia, un leopardo, y ese leopardo representa un tercer reino que es Grecia. Muy bien, Grecia. Y el reino griego imperó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Luego tenemos una cuarta bestia, le decimos la bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón, así lo identifica el libro de Apocalipsis. Y esta cuarta bestia representa un cuarto reino, y ese cuarto reino es el Imperio Romano. Pero no termina allí esta profecía. El Imperio Romano existió desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando fue depuesto el último emperador del Imperio Occidental Romano. Después de eso no hubo emperadores. Así que el cuarto reino es del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Pero la profecía continúa diciéndonos que esta cuarta bestia, después de imperar, se dividió en 10 reinos, porque en la cabeza de esta cuarta bestia salieron 10 cuernos. Significa que el cuarto imperio se iba a dividir en 10 reinos. Y eso sucedió como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. Invadieron al Imperio Romano desde el norte y se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano, dividieron el Imperio Romano. Las naciones de Europa son el fruto de esa división del imperio. Por ejemplo, los francos, hoy en día Francia viene de ese reino. Los anglosajones,
Los ingleses vienen de ese reino. Los Alemania viene de ese reino. Y así sucesivamente, los reinos de Europa, las naciones de Europa que tienen diferente idioma y diferente cultura, diferentes costumbres, son el fruto de las invasiones bárbaras que dividieron lo que había sido el Imperio Romano unido. Ahora, los 10 reinos estaban completos en el año 476. En el año 476 estaban los reinos completos. Pero la visión no termina allí, porque nos dice que después que los 10 están completos en el año 476, luego se levanta entre los 10 un cuerno pequeño. En realidad en el idioma original dice un cuerno que se levantó de pequeñez, pero no se quedó pequeño, porque dice la Biblia que en el proceso de subir, este cuerno arrancó a 3 de los primeros cuernos. Y después que arrancó a 3 de los primeros 10 reinos, entonces llegó a gobernar sobre todos los demás. Ahora nosotros sabemos a ciencia cierta, mirando la historia, que una vez que el Imperio Romano quedó dividido en el año 476, había 3 de los 10 reinos que tenían unas ideas teológicas que no eran ortodoxas. Por ejemplo, 3 de esos reinos creían que Cristo era un ser creado, que Jesús fue la primera criatura de Dios. Y nosotros creemos que Jesús es eterno Dios. Pero ellos enseñaban eso y era contrario a lo que enseñaba la iglesia de la época, la iglesia romana. Y por lo tanto el Papa apeló al poder civil para que el poder civil acabara con esos 3 reinos. Y así fue que en el año 493 después de Cristo, el obispo de Roma, el Papa, obrando a través del emperador, logró desarraigar el primer reino, que fueron los érulos, en el 493. Pero luego continuaron 2 reinos rebeldes al papado. Uno de ellos eran los vándalos. Y en el año 534, una vez más, el obispo de Roma, el Papa, apeló al emperador Justiniano, quien era emperador en el oriente, porque en el occidente no hubo emperador después del año 476, pero el emperador en los días de Constantino se fue al oriente, a Constantinopla. Así que el obispo de Roma apeló al emperador, le dijo, mira, ahí este reino rebelde, y el emperador, a través de su general Belisario, atacó a los vándalos y acabó a los vándalos. Pero quedaba un reino rebelde, que eran los ostrogodos. Y en el año 538, una vez más, Belisario, el general de las tropas del emperador Justiniano, emperador del oriente, de lo que había sido el Imperio Romano, atacó en Roma a los ostrogodos y desarraigó a los ostrogodos. De esa manera fueron arrancados estos 3 reinos entre el año 476 y el año 538. Y cuando fueron arrancados los 3 reinos, ahora el cuerno pequeño podía gobernar soberano sin ninguna oposición. Pero no termina la visión allí, porque dice que en el año 538 se levantó este cuerno pequeño, ahora sin oposición, y que desde ese punto en adelante iba a gobernar por 1260 días. Pero las profecías 1260 días no son días, sino que son ¿qué? Años. Es decir, el cuerno pequeño, representando a la iglesia romana, representando al papado, iba a imperar desde el año 538 hasta 1798. Y luego en 1798 iba a perder su poder. Y es exactamente lo que sucedió. En el año 1798, Francia le quitó el poder civil al papado. Y después de eso, otros reinos de Europa también le retiraron el poder civil. Y el papado recibió lo que se conoce como la herida mortal. Eso fue en 1798.
Ahora, yo quiero que ustedes noten que lo que hemos estudiado hasta este momento es lo que yo llamo la gran cadena profética. La gran cadena profética. Y ustedes dicen, pastor, ¿por qué usted le llama la gran cadena profética? Sencillamente porque esta profecía tiene una secuencia de eventos que ocurren en orden cronológico. La visión empieza en el año 605 a.C. Luego continúa en el año 539. Luego al año 331. Luego al año 168 a.C. Luego del 168 al 476. Luego entre el 476 y el 538 caen los tres reinos. Y entonces en el 538 a 1798 impera el cuerno pequeño, impera el poder papal. Es decir, tenemos una secuencia cronológica de eventos en orden, desde Babilonia hasta la caída del papado en el año 1798. Es una cadena que se compone de varios eslabones, uno conectado con el otro en orden cronológico. Ahora, esto es repaso porque todos hemos estudiado temas sobre Daniel el capítulo 7, pero muy a menudo olvidamos estudiar la última escena de esta visión, que es una escena de juicio. Ahora, esta escena de juicio tiene que venir después de 1798, porque la escena de juicio viene después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años. Es decir, en algún momento después del año 1798 iba a comenzar el juicio que vamos a estudiar en esta noche. Ahora, necesito decirles algo sobre Daniel capítulo 7, sobre la estructura de Daniel 7, cómo está organizado el capítulo. Daniel 7 no está organizado de tal manera que usted empieza leyendo en el versículo 1 hasta el versículo 27 y todo lo que está en el capítulo está en orden cronológico. Así no funciona el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel corre en 4 ciclos repetitivos. Es decir, el mismo material se repite 4 veces en el capítulo. Es decir, no podemos nosotros pensar que en Daniel, si empezamos en el versículo 1 y terminamos en el versículo 27, tenemos en ese capítulo una secuencia de eventos cronológicos. No. En Daniel 7 hay 4 ciclos que empiezan con los primeros reinos y terminan siempre con el juicio y establecimiento del reino eterno. Ahora, permítanme mencionarles cuáles son los 4 ciclos repetitivos, donde se repite la misma secuencia de eventos 4 veces en el capítulo. Es como el libro de Daniel. Daniel 2 se repite en Daniel 7, ¿verdad? Los 4 metales de la imagen se repite en Daniel 7, luego entonces Daniel el capítulo 8 y 9 se repite de nuevo, y luego el capítulo 11 y el capítulo 12 se repite de nuevo. Uno no puede leer todo eso en orden cronológico, porque son ciclos que repiten el mismo material. Ahora, el primer ciclo en Daniel 7 está en los versículos 1 al 14. Esa es la visión. Ahí se encuentra, en los versículos 1 al 14 de Daniel 7, se encuentra toda la visión completa. Desde la primera bestia, el león, Babilonia, hasta el momento cuando se hace el juicio y Cristo posee el reino. Es decir, los versículos 1 al 14 nos dan un panorama de toda la visión de comienzo a fin. Pero ahora escuchen, en los versículos 15 al 18, 1 al 14 es la visión completa, comenzando con Babilonia, terminando con el momento cuando Cristo recibe el reino. En Daniel 7, 15 al 18, Daniel ahora le pregunta a Gabriel. Gabriel le está dando este sueño que él está teniendo. Le dice Daniel a Gabriel: oye, Gabriel, muy interesante la visión, pero yo quiero saber qué significa la visión. Y entonces ahora Gabriel le da una explicación breve. Gabriel dice:
las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra y después de eso recibirán el reino los santos del Altísimo. Así que el segundo ciclo es una explicación muy breve de la visión que se encuentra en el primer ciclo. Es decir, Gabriel le dice a Daniel, mira, yo te explico, las 4 bestias son 4 reinos que se van a levantar y después de eso los santos y Jesús van a recibir el reino. Una explicación muy breve de la visión. Pero Daniel no queda conforme. Y en los versículos 19 al 22, ahora Daniel le dice a Gabriel, pero Gabriel, a mí lo que me interesa especialmente es saber en cuanto a la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y la escena del juicio. Es decir, Daniel en su pregunta repite otra vez. Yo quiero saber en cuanto a la 4ª bestia, quiero saber en cuanto a los 10 cuernos, quiero saber en cuanto al cuerno pequeño, quiero saber en cuanto al juicio, cuando Cristo y los santos reciben el reino. Ese es el tercer ciclo, cuando Daniel repite de la visión lo que él quiere saber. Y luego el cuarto ciclo del capítulo está en los versículos 23 al 27, a donde Gabriel le dice a Daniel, ok, está bien, ahora te voy a explicar qué es la 4ª bestia, qué son los 10 cuernos, qué es el cuerno pequeño, qué es el juicio celestial y el momento cuando los santos van a tomar posesión del reino. ¿Están entendiendo los ciclos? ¿Sí les quedó claro o no? La visión, luego una explicación breve de la visión, luego Daniel dice, quiero saber de la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el juicio. Y entonces Gabriel le dice, ahora te voy a explicar, la 4ª bestia es esto, los 10 cuernos es esto, el cuerno pequeño es esto, el juicio es esto y el tomar del reino es esto. Se repiten 4 veces en 4 ciclos los eventos que tenemos en el capítulo. Es muy importante saber eso. Ahora, otro aspecto de Daniel 7 es que el juicio en Daniel 7 consta de 3 pasos. ¿De cuántos pasos consta el juicio en Daniel 7? Consta de 3 pasos. Los 3 pasos son muy semejantes a un juicio terrenal. Es decir, los tribunales en los Estados Unidos se copiaron del modelo celestial. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a hablar de un juicio y cada país tiene su forma de juzgar, pero voy a usar el de los Estados Unidos como ejemplo. Cuando se le acusa a una persona de haber cometido un delito, se lleva el caso a un tribunal. ¿Qué es lo primero que se hace en el tribunal? Se investiga el caso. Hay un abogado acusador o el fiscal y hay un abogado defensor. Y se trae a colación, ¿qué cosa? La evidencia. Se investiga la evidencia del caso. Cuando se ha terminado de investigar la evidencia del caso, cuando ya el fiscal presentó su punto de vista y el defensor dio su punto de vista y ya han terminado de presentar el caso, entonces ahora el jurado tiene que dictar la sentencia o dar el veredicto que se basa en la investigación. ¿Es así o no es así? Sí, el jurado dice si es culpable o si es inocente. Y luego, después de eso, viene el momento cuando se ejecuta la sentencia, cuando se implementa la sentencia o el veredicto. Por ejemplo, un individuo que mata a otra persona, que comete un asesinato en primer grado, first degree murder, en algunos estados se dicta el decreto de muerte. Pero escuchen, cuando se da el veredicto, no se lo llevan atrás del tribunal y le meten un tiro. No. Se da el veredicto y entonces después de un tiempo se implementa la sentencia o el veredicto basado en la investigación que se hizo. 3 pasos tiene el juicio: investigación, veredicto o sentencia y luego la ejecución de la sentencia o la implementación de la sentencia. Ahora, hay un punto muy interesante también.
El juicio no es un evento. El juicio es un proceso. ¿Qué dije yo? El juicio no es un ¿qué? No es un evento, el juicio es un proceso. El concepto adventista del juicio es radicalmente distinto que el de otras iglesias. Y les voy a explicar por qué. Para las demás iglesias, prácticamente todas, el juicio es cuando una persona se muere. Si la persona cuando murió en vida fue bueno, ¿a dónde va? Al cielo. Si la persona fue mala, ¿para dónde va? Al infierno. El juicio, en otras palabras, es un evento. No se hace ninguna investigación. Si la persona en vida fue bueno, para el cielo. Si fue malo, al infierno. Y si fue medio malo, al purgatorio. Y si no había alcanzado la edad de la razón, al limbo. Es interesante cómo los seres humanos inventan toda clase de esferas y juicios que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Para las demás iglesias el juicio es un evento puntual. Y entonces luego las iglesias dicen, bueno, el juicio podría ser cuando Cristo venga. Vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos a la segunda venida. Es decir, otra vez, el juicio es un evento, no es un proceso. Pero la Biblia deja muy en claro que el juicio no es un evento, el juicio es un proceso que dura mucho tiempo, un proceso que comienza en 1844 y termina después del milenio. Ahora nosotros vamos a estudiar solo la primera etapa del juicio esta noche, la etapa que transpira antes de la segunda venida de Jesús, porque esa es la perspectiva de Daniel 7. Pero durante los 1000 años hay otro juicio. Los redimidos en el cielo verán los registros de los que se perdieron y dictarán en el cielo sentencia basada en la investigación de la vida de esas personas. Y después de los 1000 años se ejecuta la sentencia en contra de ellos echándolos al lago de fuego. Pero la tercera etapa del juicio es después del milenio, cuando resucitan todos los impíos. Dios nuevamente va a abrir los libros que los salvos vieron durante los 1000 años y le va a mostrar a los impíos, a Satanás y a sus ángeles, los registros para que ellos estén convencidos de que la sentencia fue justa. Y luego se ejecuta la sentencia. Es decir, el juicio, según el concepto adventista, no es cuando una persona se muere, no es a la segunda venida de Jesús, sino que el juicio consta de 3 pasos. 1, la investigación del caso. 2, el dictar de la sentencia. Y 3, finalmente, la ejecución o la implementación de la sentencia. Y las 3 etapas del juicio son, número 1, antes de la segunda venida. Número 2, durante los 1000 años. Y número 3, después de los 1000 años. Ahora esta noche vamos a hablar solamente de una de esas etapas, el juicio que transpira antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora lo que queremos, ¿está claro hasta ahora? ¿Sí? Por lo menos 4 o 5 dijeron que sí. Ojalá. Vamos a repasar. ¿Cuántos ciclos tiene Daniel 7? 4 ciclos. ¿Qué significa ciclos? ¿Qué significa eso, ciclos? 4 ciclos. Se repite el mismo orden básico 4 veces. Es decir, no es lineal, bueno, el león, el oso, el leopardo, el dragón, 10 cuernos y cuernos pequeños, el juicio, y entonces ya sabemos, leímos del versículo 1 al versículo 27 en orden cronológico. No, corre en 4 ciclos. ¿En cuántas etapas transpira el juicio? En 3 etapas o 3 fases del juicio. ¿Cuál es la primera? La investigación de la evidencia. ¿Cuál es el número 2? La sentencia o el veredicto. ¿Cuál es la etapa número 3? La implementación o la ejecución de la sentencia. Ahora, con esto en mente, vamos a estudiar más detenidamente los 4 ciclos de Daniel 7. Vayan conmigo a Daniel 7, ya tenemos el panorama general. Ahora vamos a estudiar detenidamente
esos 4 ciclos que tenemos en Daniel 7. Miremos primero la visión. Y no voy a leer en cuanto al león, el oso, el leopardo, el dragón, etcétera. No vamos a mirar eso. Vamos a ir directamente al momento cuando comienza el juicio, después de 1798. Dice en Daniel 7 y el versículo 8 lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, que son los 10, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, aquí no dice cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño, pero el versículo 25 dice que gobierna por tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Así que el otro ciclo explica más detalles que lo que tenemos en el primer ciclo. Ahora, noten lo que sucede en el versículo 9, después que el cuerno pequeño habla grandes cosas, etcétera, se realiza esta escena de juicio. Versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ese es el jurado, ¿ok? En los tronos está sentado el jurado. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó es porque antes estaba en otro sitio. Usted no puede decir que él llegó y se sentó si ya estaba sentado. Es decir, en algún momento después de 1798, el anciano de días llega y se sienta. ¿Con qué propósito? Sigamos leyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, ¿quién es el anciano de días? ¿Jesús o el Padre? Es Dios el Padre, muy bien. ¿A dónde vive Dios el Padre? En el cielo. ¿Cómo oramos nosotros? Padre nuestro que estás en todas partes. No, oramos Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Así que ¿dónde está sucediendo esta escena? Esta escena está ocurriendo en el cielo, porque el anciano de días es el que se está moviendo y el que se está sentando. Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esto es en el cielo. Sigue diciendo, describiendo su apariencia física, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjese que el trono tiene ruedas porque el Padre se movió de un lugar a otro. En realidad se está moviendo del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo, exactamente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Quiénes son los millares de millares que le sirven? ¿Y a dónde viven los ángeles? En el cielo. Esto está ocurriendo en el cielo. Dice, millares de millares le servían y los millones de millones asistían delante de él. Es decir, es Dios el Padre el que se sienta y está rodeado de toda la hueste angélica en el cielo. ¿Y a qué se sienta el Padre? La última parte del versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se abren los libros? ¿Qué se va a hacer? Se va a examinar los libros. Se va a examinar la evidencia. Se va a hacer una investigación de la evidencia que se encuentra en los libros. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que, ¿cuál es la primera etapa del juicio? La investigación. ¿Y a dónde ocurre la investigación? No en la tierra, en el cielo. ¿Antes o después de la segunda venida? Antes de la segunda venida. Lo vamos a ver en un momento, que es antes de la segunda venida en el cielo, porque es donde vive el anciano de días y a donde están los ángeles. Ahora, quiero que noten ahora el versículo 13. No tenemos tiempo de estudiar todos los detalles, pero ahora vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Ustedes ven la escena. Hay un carruaje con ruedas que trae al Padre, a Dios el Padre, el anciano de días. Él llega y se sienta, los ángeles lo traen, se sienta, los libros se abren. Y entonces quiero que noten que hay otro individuo
que también viene en ese carruaje y se presenta a donde está el Padre. Dice en el versículo 13, miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles. Ya vimos que los ángeles llevaron al Padre. Ahora los ángeles llevan a este personaje. Dice nuevamente, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús siempre se autodenominó, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre, múltiples veces en el Evangelio. Así que este es Jesús. Dice, viene con las nubes, uno como un hijo del hombre. Ahora, ¿a dónde viene? ¿A la tierra? No, no viene a la tierra. Dice aquí claramente que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde se movió el anciano de días? ¿A la tierra? ¿Vino a la tierra? No, en el cielo. Ahora el Hijo del Hombre viene hasta donde está el anciano de días. Entonces, ¿a dónde se está moviendo Jesús? ¿A la tierra o en otro lugar en el cielo? En otro lugar en el cielo. Así que dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días, está pasando en el cielo, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién le hicieron acercarse? Los ángeles, lo mismo que habían hecho con el anciano de días. Ahora, ¿a qué va Jesús allá en el cielo a donde está el anciano de días? Ya hemos visto que los registros se van a investigar, los libros son abiertos. ¿A qué va Jesús allá? Escuchen el versículo 14. Y le fue dado. ¿Quién se lo dio? Tiene que ser el Padre, no son los ángeles que están dándole nada. Dice, ¿por qué Jesús va? Dice, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino. ¿A qué va Jesús allá, a donde fue el Padre, en el cielo? Para recibir ¿qué cosa? Para recibir el reino. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso, recibir el reino? Eso lo vamos a estudiar. Pero quiero que sepan ahora que primero, quiero que capten la escena. Primero se mueve el anciano de días, Dios el Padre, del Santo al Santísimo, se sienta, se abren los libros, va a empezar el juicio. Luego entonces las mismas nubes que movieron al Padre de un lugar a otro, vienen y recogen al Hijo del Hombre, a Jesús. Él se mueve a donde está el anciano de días, y el propósito por el cual va a donde está el anciano de días es para que el anciano de días le dé ¿qué cosa? Le dé el reino. Así que dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora yo pregunto, ¿tenemos nosotros aquí una investigación antes de la segunda venida? Sí. ¿Cuándo recibe Jesús el reino? ¿Cuando viene a este mundo o lo recibe en el cielo? El veredicto que le da el reino es en el cielo. Pero luego viene el tiempo cuando empíricamente toma posesión del reino. Ahora, eso no está súper claro aquí, el momento cuando él toma posesión del reino, no está súper claro en este bosquejo, pero por eso necesitamos los otros 3 bosquejos. Porque cada ciclo da detalles que no se encuentran en el ciclo anterior. Ahora vamos al segundo ciclo. Daniel 7, 16 al 18. Daniel 7, 16 al 18. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Ahora él dice, está bien, muy interesante la visión del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y del movimiento del Padre cuando se abren los libros, y luego Jesús va donde está el Padre para recibir el reino. Muy bonito, dice Daniel. Ahora yo quiero entender qué significa eso. Y entonces dice en el versículo 16 que le pregunta al que está ahí, que probablemente era Gabriel, dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora viene una explicación breve. Versículo 17, estas 4 grandes bestias son ¿qué?
4 reyes o reinos. Reyes y reinos son intercambiables en las profecías. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora escuchen. Después recibirán el reino. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Noten, recibirán el reino y luego dice qué cosa. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No es lo mismo decir que los santos recibirán el reino que decir que los santos poseerán el reino. Los santos reciben el reino en el cielo cuando Cristo recibe el reino, pero poseen el reino cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, necesitamos examinar los últimos 2 ciclos. Daniel 7, el versículo 21 y 22. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Repite otra vez lo del cuerno pequeño. Hasta que ¿qué? Hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra? ¿Vino a la tierra? No, esta es una ampliación de la visión. ¿A dónde se movió el anciano de días en la visión? No vino a la tierra, sino que se movió en el cielo. Por eso necesitamos entender la estructura del capítulo, el orden de eventos en el capítulo. Así que dice aquí, veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Ya vimos que eso es en el cielo. Y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. ¿A dónde se da el veredicto en favor de los santos del Altísimo? En el cielo. ¿Después de la qué? Después de la investigación. Y luego noten lo que dice. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O poseyeron el reino. ¿Están viendo ahí las 3 etapas? En primer lugar dice que el cuerno pequeño está persiguiendo y maltratando hasta que viene el anciano de días. ¿Y qué sucede cuando viene el anciano de días? Se abren los libros, ¿verdad? Se hace la investigación. Luego dice aquí que se dio un juicio a favor de los santos, ese es el veredicto. Y luego dice que llegó el tiempo que los santos poseyeron el reino. 3 etapas. Las primeras 2 etapas ocurren en el cielo. La investigación y la sentencia se dicta en el cielo. Pero la ejecución de la sentencia se ejecuta cuando los santos poseen y reciben el reino juntamente con el Señor Jesús. Ahora, Daniel 7, 25 al 27 tiene el 4º ciclo. Noten Daniel 7 y el versículo 25. Nuevamente vuelve a hablar del cuerno pequeño. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez. ¿A dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Esta es la explicación de la visión. Los 3 ciclos explican la visión. Y ya sabemos en la visión que el anciano de días se mueve en el cielo. Los libros se abren en el cielo. Se le da el reino a Jesús en el cielo. Y luego los santos con Jesús poseen el reino. Así que dice en el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar el dominio? Al cuerno pequeño, pues está hablando del cuerno pequeño. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso ya es cuando se implementa la sentencia. Jesús junto con los santos poseen el reino. En otras palabras, en Daniel 7 tenemos nosotros 3 etapas del juicio. La primera etapa ocurre en el cielo, la investigación de la evidencia. La segunda etapa ocurre también en el cielo. Se le da el reino a Jesús
y a los santos, se dicta el veredicto en el cielo de que Jesús y los santos ahora tienen el reino. Pero cuando Cristo venga, los santos junto con Jesús empíricamente poseerán el reino, según dice Daniel el capítulo 7. Ahora necesitamos entender qué es el reino, porque el resultado de la investigación, cuando termina la investigación, se le da el reino a Jesús. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué es el reino que se le da a Jesús? Generalmente nosotros pensamos de la palabra reino como una esfera geográfica. Por ejemplo, hablamos del Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido, ¿qué nos viene a la mente? El territorio que incluye Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Decimos, ese es el Reino Unido. Lo pensamos en términos geográficos. Pero escuchen, el reino que menciona Daniel 7 no se debe entender en términos geográficos. El reino son las personas que pertenecen al reino. El reino es la gente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El reino es la gente. Ahora, permítame leerles una cita del Espíritu Profecía sobre eso y entonces vamos a ampliar ese punto. En el libro Primeros Escritos, página 280, la sierva del Señor explica, cuando se cierra la puerta de la gracia, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, todo caso de toda persona habrá sido decidido. Yo pregunto entonces, antes que Cristo venga, ¿ya se va a decidir quién se salva y quién se pierde? ¿Y a dónde se determina quién se salva y quién se pierde? En el juicio. ¿Qué ocurre dónde? En el cielo. ¿De acuerdo? Así que dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Luego dice, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio investigador de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿A quiénes se investigan? En el juicio antes de la segunda venida. Los justos muertos y los justos ¿qué? Vivos. Los vivos son al final de la historia, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Sigue diciendo, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, fíjese que ya cuando el santuario finalmente se purifica y se sacan los pecados para colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío, dice, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Qué había recibido Jesús? El reino. ¿A dónde? ¿A dónde recibió el reino? En el cielo. Se dio un veredicto a favor de Jesús y a favor de los salvos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la hermana White. Dice nuevamente, Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. ¿Qué sucede cuando termina el juicio de los vivos y de los que murieron en Cristo, los que profesaron a Jesús? ¿Qué sucede? Dice aquí que estaba completo el número de los súbditos de su reino. Entonces, ¿qué es el reino? El reino no es una esfera geográfica, no es un mundo. El reino se compone de las personas que en el juicio se demostraron que son miembros del reino de Jesús. El reino es la gente que pertenece al reino de Jesús y eso se determinó. ¿Quiénes eran del reino? Se determinó en el juicio investigador celestial. No falta alguno que diga, pastor, Dios no necesita un juicio. Dios conoce el fin desde el principio. Él ya sabe quiénes son creyentes sinceros y quiénes son creyentes falsos. Dios no necesita de un juicio. El asunto es que el juicio no es para Dios. El juicio no es para informar a Dios. No es que Dios dice, a ver, yo tengo que examinar los registros para ver quién fue hipócrita y quién no. No, Dios sabe. Pero los seres en el universo no lo saben. El propósito del juicio es para el universo, no es para Dios.
es para Dios demostrar que Él fue justo en cada caso que trató. Para que cuando termina el juicio, todos los seres celestiales dicen: actuaste correctamente en cada caso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Ese es el propósito del juicio. No es para informar a Dios, es para exonerar a Dios de cualquier favoritismo. Ahora usted dice: ¿por qué hay que hacer un juicio? Voy a repetir algo que mencioné antes. En la iglesia hay trigo y cizaña. La cizaña profesan ser cristianos, la cizaña. Claro. Las cizañas no son mundanos, las cizañas la cizaña la planta el diablo en la iglesia. Pero la cizaña no se salva, la cizaña se pierde. Yo pregunto: ¿cuándo se hace la separación entre trigo y la cizaña? Ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 13, al final. Dice: no arranquen la cizaña ahora, porque ustedes se pueden equivocar. Pero en el juicio, al final, Dios va a distinguir entre el trigo y la cizaña. Ese es el juicio. Yo pregunto: ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? Sí. Jesús dijo: seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Nosotros somos pescadores. Es decir, los pescadores son los creyentes. El acto de tirar la red es la predicación del evangelio. El mar representa la humanidad. El barco es la iglesia, a donde se meten los peces. Y yo pregunto: ¿todos los peces que pescan la red son pececitos buenos? No. En la parábola Jesús dice: al final, ya cuando se llega a la playa, se hace la separación entre los peces buenos y los peces malos. Ese es el juicio. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 sabias y 5 fatuas. Yo pregunto: ¿las fatuas profesaron a Jesús? ¿Tenían lámparas? La Biblia. ¿Tenían cierta medida de aceite? Claro que lo tenían. Profesaban ser creyentes, pero cuando se cerró la puerta, que es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia para que se realice el matrimonio, de eso vamos a hablar en unos momentos, qué es el matrimonio de Jesús, con quién se casa Jesús. Cuando ya se cierra la puerta y todos los invitados han venido a la boda, ya las vírgenes fatuas no se pueden salvar, aunque profesaron el nombre de Jesús, porque el juicio ha terminado. Yo pregunto: ¿en el salón matrimonial hay personas que tienen el manto y que no lo tienen? Sí. El que entró a la fiesta de bodas, en unos momentos vamos a ir a esa historia, el que entró a la fiesta de bodas sin el manto, ¿profesaba ser seguidor de Jesús? Sí, pero cuando se examinó para ver quiénes tenían el manto, el juez se dio cuenta que no tenía el manto ese, y ese individuo fue sacado. Ahora yo pregunto: hay personas que dicen Señor, Señor, echan demonios, dan profecías y hacen milagros, que Jesús va a decir: yo nunca los conocí a ustedes. Claro, hay que hacer la separación entonces entre los que profesan y los que son verdaderos discípulos. En la iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Jesús dijo: sí. Hay lobos disfrazados de ovejas en la iglesia. Entonces Dios tiene que separar entre los lobos y las ovejas. Hay que hacer un juicio de separación. Inclusive en la iglesia hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Sí, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11, 13 al 15, no es sorpresa, se transforman ellos en ministros de justicia. En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. El apóstol Pablo dijo que sí. Es decir, que la Biblia nos dice que en la iglesia, la red del evangelio reúne en la iglesia personas que son verdaderos creyentes y personas que no lo son. ¿Dónde se determina quién es un creyente genuino que verdaderamente se ha entregado al Señor Jesucristo? ¿A dónde se revela eso? Cuando los libros se abren y se investiga la vida de cada uno. ¿Me están entendiendo esto? ¿Y a dónde transpira ese juicio?
En el cielo, cuando se abren los libros y se examina la vida de cada persona. ¿Dónde se da el veredicto? En el cielo. Ahí es que se dice, el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. La sentencia, basado en la examinación de la evidencia, se pronuncia en el cielo. Esa es la escena de Daniel, el capítulo 7. Hay 3 etapas. Primero, el juez se sienta, se abren los libros para la investigación. Segundo, basado en la investigación, ahora se le da el reino a Jesús y a sus seguidores. Y entonces cuando Jesús venga, empíricamente, en actualidad, se ejecuta la sentencia y se le da el reino a Jesús junto con todos los santos. Ahora, ¿qué es lo que se examina en el juicio? Hoy en día, muchas personas, aún en nuestra iglesia, dicen, somos salvos por gracia a través de la fe. Nuestras obras no tienen nada que ver con si nos salvamos o no nos salvamos. Ahora yo quiero decirles, nuestras obras no nos salvan. Eso está claro. Yo no puedo obrar para que Dios me salve. Pero si yo soy salvo, mis obras van a cambiar. Y si no hay obras, es porque no hay fe. No somos salvos por fe sola. No somos salvos por obras solas. No somos salvos por fe más obras. Somos salvos por una fe que obra. Porque una fe que no obra no es fe. Imagínense, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham dice, gracias Señor por esta gran revelación. Ahora me quedo en Ur. No. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham demostró su fe. Dijo, Sara, empieza a empacar porque nos vamos. Y Sara dice, ¿para dónde? El Señor nos dice después. Fe. Por fe, Abel ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Demostró su fe ofreciendo el sacrificio. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. Y fíjense qué interesante. Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Pero tuvo que actuar porque tuvo que tener relaciones sexuales con Sara. Porque eso no fue una inmaculada concepción. Isaac era hijo de Abraham y Sara. Tuvieron que tener relaciones sexuales, aun cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Abraham podría haber dicho, no, ¿de para qué? Si yo ya estoy estéril y mi esposa también. Pero cuando Dios dice, Abraham va a tener un hijo, Abraham dice, hay que actuar. La fe genuina es una fe que obra. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Somos juzgados por obras porque nuestras obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. ¿Me están entendiendo? La hermana Juez dice que la fe y las obras son como 2 remos de un bote. Déjenme preguntarles, ¿qué es más importante, el remo derecho o el remo izquierdo? Imagínense remando con un solo remo. Da vueltas a la izquierda. Y con el otro remo, da vueltas a la derecha. No avanza nada. Me gusta ilustrar la fe y las obras con el arrancar de un carro por la mañana. No estamos hablando de invierno ahora, cuando la carretera está seca y buena. Yo pregunto, cuando usted arranca el carro, cuando usted pone el acelerador y el carro arranca, ¿cuál de las 2 ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? La gente dice, bueno, pastor, ¿es tracción delantera o tracción trasera?
No importa. Porque cuando las ruedas de atrás propulsan, las ruedas de delante inmediatamente siguen. La fe es el poder propulsor. Las obras es lo que viene como consecuencia de la fe. Y por eso en el juicio se examinan las obras. ¿Recuerdan la historia de los dos deudores? ¿Recuerdan? Estudiamos la historia de los dos deudores. El que recibió ese perdón que nunca podía pagar. Estaba contentísimo estaba contento. No triste porque le había desfalcado dinero al Señor. No, ese no. Estaba contento porque se había escapado de la cárcel, junto con toda la familia. Pero luego sale y encuentra a ese compañero. Sus obras demuestran que no aprecia el perdón que recibió. Y empieza a ahorcarlo y dice, págame lo que me debes. Y él dice, dame tiempo. ¿Qué tiempo ni nada? Y está ahorcando. Y entonces viene el juicio. El que había recibido perdón, porque la historia dice que ese hombre había sido perdonado por su Señor. La deuda grande fue perdonada, dice. Pero ahora, los mensajeros que vieron lo que pasó, vienen ahora a donde está el Señor. Esos son los ángeles que registran nuestras acciones y le llevan el reporte a Dios. Y le dicen, ¿sabes lo que pasó con ese individuo? Que tú perdonaste una deuda que nunca podía pagar. Las obras demostraron que no aprecia nada del perdón que tú le diste. Pues por allá estaba ahorcando a uno. ¿Y qué dice el Señor? Tráiganme ese para acá. Y tiene que comparecer ante el Señor. Y el Señor le dice, ¿qué es esto que yo oigo de tus obras? Que tú fuiste y te pusiste a ahorcar a un compañero tuyo. ¿Tú no acaso no aprecias el perdón que yo te di por toda esa deuda que tú no puedes pagar? Yo pregunto, ¿le revocó el perdón? Le revocó el perdón hasta que pagara todo. Es decir, se murió en la cárcel. ¿Me están entendiendo esto? Ahora, escuchen esto porque es muy importante. Jesús recibir el reino es lo mismo que Jesús casarse con su gente, con su esposa. Repito de nuevo. El acto de Jesús recibir el reino, cuando ya está completo el reino, porque se ha demostrado quiénes pertenecen al reino. Y el acto de Jesús casarse con su esposa es lo mismo, pero con diferente terminología. Vamos a examinar eso. El Señor Jesucristo se va a casar con su pueblo, con todo su pueblo, el conglomerado de su pueblo, en el cielo. Recibe el reino en el cielo. Es lo mismo que decir que se casa con la totalidad de su pueblo en el cielo. Y usted dice, ¿cómo sabemos que eso sucede en el cielo? Vayan conmigo a Lucas 12, 35 al 37. Lucas 12, 35 al 37. Dice allí, Jesús aquí le está hablando a sus discípulos. Eso es muy importante, le está hablando a sus discípulos. Dice Jesús a sus discípulos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, estén listos con sus lámparas encendidas, con los lomos ceñidos. Y noten el versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Ustedes sean como el que espera que su Señor vuelva de las bodas. Entonces, ¿a dónde se hace la boda? En el cielo. Y los seguidores de Jesús tienen que estar ceñidos los lomos y encendidas las lámparas para cuando Jesús regrese de la boda. La boda no se hace aquí, la boda se hace en el cielo. Sigamos leyendo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Gracias, hermano. Para que cuando llegue y llame,
le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, esta es la segunda venida, haya ¿qué cosa? Velando. Y ahora escuchen bien, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿a qué? A servirles. Ahora escuchen. La boda se realiza en el cielo, mientras que el pueblo de Jesús está aquí, porque Él va a regresar a su pueblo después de la boda. Pero la recepción de la boda será en el cielo, durante los 1000 años. Porque dice que su pueblo se sentará y Cristo vendrá ¿a qué? A servirles. Hay una diferencia, en otras palabras, entre la boda y la recepción. Como hoy en día también en las bodas que hacemos aquí. La boda es una cosa y después viene ¿qué cosa? Después la gente se sienta a la mesa a comer y vienen a servir la comida. Aquí dice que nosotros debemos estar ceñidos los lomos con las lámparas encendidas para cuando Jesús regrese de la boda. Ahora, si va a regresar de la boda, significa que la boda tiene que haberla hecho allá. Y entonces cuando regrese de la boda, dice que nosotros nos sentaremos a la mesa y Él nos servirá. Permítame leerles una cita de Primeros Escritos, páginas 19 y 20. La hermana White describe esa mesa. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas. ¿Saben que esas frutas son las que se producen a donde vivió la hermana White al final de su vida, en California? La hermana White menciona los frutos a los cuales ella estaba acostumbrada en California. Pero no se preocupen, que va a haber mangos ahí también. Porque sigue diciendo, uvas y muchas otras especies de frutas. Guanábana, mangos. A ver allá, sigue diciendo. Ahora escuchen bien. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto. Y respondió, todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. Y luego dice, a veces me parece que no puedo yo permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Entonces, ¿a dónde se dicta la sentencia? En el cielo. ¿Basado en qué cosa? En la investigación de cada caso, para ver si la persona es digna de recibir el reino. Y luego, ¿cuándo es que el pueblo de Dios recibe el resultado de la sentencia o el veredicto? Cuando Jesús regrese. Por eso Jesús dijo, yo vengo presto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según fuere su obra. Tiene que haberse investigado las obras para recompensarlo conforme a sus obras. ¿Están conmigo? Este concepto no lo tienen las demás iglesias. Esto es único de la iglesia adventista. Lo que pasa es que las demás iglesias enseñan que cuando Cristo murió en la cruz, si tú recibes a Cristo, ya tú te salvaste. Hasta allí llega el evangelio de ellos. Recibe a Cristo como tu Salvador, cree en Él y eres salvo tú y tu casa. Y claro, encontramos un texto donde dice al carcelero de Filipos, Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero
no podemos quedarnos solo en ese versículo. Tenemos que ir a otras partes donde nos dice qué es lo que significa creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. No se queden en un solo versículo. Hay que estudiar todo lo que dice la Biblia sobre el plan de la salvación. No solo 1 o 2 versículos. Por gracia sois salvos a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente después de ese versículo dice que Dios creó las obras para que andásemos en ellas. Ahora, ¿se está quedando claro esto? Ahora escuchen lo que les voy a decir. Esto es un poquito medio extraño. La totalidad del pueblo de Dios, de los salvos, es la esposa de Jesús. Pero cada individuo es un invitado a la boda. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. La esposa de Jesús con quien se casa es todo su pueblo, después que ha demostrado en el juicio quienes pertenecen a ese pueblo. Los invitados son cada persona que están escritos en el libro de los que se van a salvar. Es decir, los invitados son los individuos, mientras que la esposa es en la totalidad del pueblo de Dios. Ahora vamos a otra historia que encontramos en la Biblia que ilustra este punto. Mateo 22, y vamos a leer los versículos 11 al 13, pero antes de eso necesito darles un poquito de trasfondo. Este se conoce como la parábola del gran banquete, en realidad es la parábola de la boda. Básicamente esta parábola de Jesús dice que había un pueblo y Dios mandó mensajeros a ese pueblo y el pueblo rechazó el mensaje. El pueblo es el pueblo judío. En todo el Antiguo Testamento Dios llamó al pueblo judío, pero el pueblo judío rechazó el mensaje. Entonces dice que llega el momento en que se mata el toro. Los sacrificios representan la muerte de Cristo. Es decir, ahí en la parábola, la muerte del toro representa la muerte de Cristo. Y luego después que se sacrifica a Cristo, dice que mandó otros mensajeros al mismo pueblo. Y maltrataron a los mensajeros, rechazaron de nuevo. Como después que Cristo murió, todavía fueron enviados mensajeros por 3 años y medio. Pero rechazaron el segundo llamado del pueblo judío. Y por lo tanto, no quisieron venir a la boda, porque eso es lo que dice, no quisieron venir, no quisieron aceptar la invitación a la boda. Así que ahora se da la orden de destruir la ciudad y ese pueblo que rechazó los primeros 2 llamados. Y esa fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y luego dice, bueno, la boda todavía no ha transpirado. Todavía hay que convidar a la gente que venga a la boda. El pueblo judío rechazó los primeros 2 llamados antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Jesús. Entonces ahora vamos a los caminos, que significa ir a los gentiles, porque Jesús dice, no vayan ustedes a los caminos donde están los samaritanos y los gentiles durante su ministerio. Pero ahora dice, vayan, entonces después que el pueblo judío es rechazado como pueblo escogido de Dios, dice, vayan a los caminos y inviten a todos a entrar para venir a la boda. Todavía la boda no se ha realizado. Esa es la predicación en todo el mundo. La predicación del evangelio, que reúne en el salón de bodas a todos los invitados. Ahora, los invitados no están literalmente en el cielo. Los invitados a la boda están escritos en el libro de la vida, aunque viven aquí en la tierra. Ahora llega el momento de la parábola que es muy interesante. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, todos los que aceptaron la invitación para venir a la boda. Ahora sale el rey para ver a los invitados. Ahora esa palabra ver, que se traduce aquí, ver, no capta el significado de la palabra en el idioma original. Hay una palabra común en griego que significa sencillamente ver, como yo lo estoy viendo a ustedes. La palabra blepo, esa no es la palabra aquí.
Aquí la palabra es la palabra theaomai, que significa investigar o escudriñar. Es decir, el rey entra ahora que todos están reunidos allí, la boda está por realizarse. Todos los invitados están allí ya. Ya todos han aceptado o rechazado el evangelio. El salón donde se va a hacer la boda está lleno. La gente no está ahí literalmente, sino que está escrita en los libros. Y dice que sale el rey para examinar a los convidados. Ese es el juicio investigador. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, es decir, no tenía el manto que tenía que tener un invitado a la boda. Ahora yo pregunto, ¿esto está ocurriendo después de la segunda venida de Jesús? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo va a venir, se va a llevar al cielo a su pueblo, y entonces cuando llegue allá sale y dice, vamos a examinar a ver quién tiene derecho? ¿Y cómo entraste tú aquí? Claro que no. Escuchen, la investigación de los mantos es el examen que se hace de los libros en el cielo para ver si la gente en realidad recibió la justicia de Cristo. Los creyentes están en la tierra, pero su caso es examinado ¿dónde? En el cielo, como vimos en Daniel 7. No puede ser que esto significa que el salón donde se va a hacer la boda se llenó de gente y eso significa que todos los creyentes están en el cielo para la boda de Jesús. No puede ser, porque Jesús no va a echar del cielo a nadie una vez que estén allá. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Se examina la vida de la persona por los registros que tienen allá, aunque la persona está aquí en la tierra. Les ilustro. Y esto lo vamos a hablar en nuestro último tema mañana en la tarde, que complementa este que estamos estudiando. La mayoría de los adventistas desconocen esto, porque nos hemos vuelto evangélicos del séptimo día. Hemos perdido nuestro carácter distintivo. Ya no podemos proclamarle al mundo, mire, recibe a Cristo como tu Salvador, porque estamos en la hora del juicio. Él puede transformar y cambiar tu vida, te ama, quieres que te salves. Tu caso va a pasar por el tribunal. Ya no podemos decir eso porque hemos adoptado la idea de que, bueno, cuando Cristo murió, ahí perdonó todos los pecados de toda la gente. No. Ya hemos estudiado que no es así. Hizo provisión para perdonar los pecados de todos los seres humanos. Por su vida y su muerte hay suficiente capital para salvar a toda persona que jamás haya vivido. Pero usted tiene que reclamar lo que Él hizo. Y en el juicio se demuestra si usted lo reclamó o no. Y lo que demuestra si lo reclamó o no es su vida, la que se va a examinar. Y el mundo necesita saber eso. Ahora, ¿está claro hasta ahora? ¿Sí? Entonces, ¿a dónde transpira la investigación? En el cielo. ¿A dónde se da la sentencia? ¿Y a dónde está el pueblo cuando se da la sentencia y se hace la investigación? En la tierra. Déjeme darle una ilustración. Saben que yo estoy en dos partes a la vez. Esto lo vamos a estudiar mañana a la tarde. Usted dice, pastor, ¿cómo usted dice? Entonces, ¿es omnipresente? No. Yo estoy presente aquí en persona, pero en el cielo Dios tiene un registro exacto de quién soy yo, sin faltar un solo detalle. Toda mi vida está registrada allá, en los libros. Una biografía completa de todo lo que yo he hecho desde mi concepción hasta la segunda venida o hasta mi muerte. Dios tiene otro Esteban Bor escrito en el cielo. Y me gusta pensar que tal vez no deberíamos decir que lo tiene escrito allá. Se habla de libros en la Biblia porque así se mantenían registros. Hoy yo creo que se diría que Dios tiene todo en un disco duro. Tiene un registro electrónico
podríamos decir allá, de la vida completa de toda persona. En el juicio, en 1844, y esto lo vamos a estudiar mañana en la tarde, en 1844, ¿quién fue la primera persona en aparecer ante el tribunal de Cristo? Adán. Dice la hermana White, con los que primero vivieron comienza. Y el que primero vivió fue Adán. Así que Dios le dice, Adán, en 1844, preséntese ante mi tribunal para rendir cuentas por su vida. ¿Dónde estaba Adán en 1844? ¿Quién sabe a dónde se lo habrá llevado el diluvio? Muerto, desintegrado. Entonces, ¿cómo podía comparecer en 1844 ante el tribunal de Cristo para la investigación? Dios le dice al ángel, mira, tráeme el DVD de Adán. Estoy dramatizando para que podamos entender. Tráeme el DVD de Adán. Y el ángel trae el DVD, y es un DVD mucho más poderoso que los que tenemos ahora, pues está toda la vida completa de Adán ahí, sin faltar un solo suspiro. Y entonces se mete el DVD en el player, y en pantalla grande, en súper alta definición, se muestra la vida de Adán, que los ángeles copiaron cada momento de su vida. Los ángeles lo pusieron allí en el disco duro, lo pusieron en los libros. Aparece toda la vida de Adán mientras estuvo vivo de comienzo a fin. ¿Me están entendiendo? Y entonces cuando se termina, ahí están registrados todos los pecados de Adán. Pero también está registrado el hecho de que Adán se arrepintió del pecado, lo confesó y confió en el Mesías venidero. Recibió en verdad a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y cuando termina el registro de Adán, Dios dice, miren, borren todo ese registro de pecado que está en el registro de Adán. Empujen la tecla que dice borrar. Porque Dios no le va a devolver todo el registro a Adán, le va a devolver toda su vida, menos todo lo malo que es borrado en el juicio. Entonces, ¿qué sucede cuando la última persona es juzgada en el cielo? Cuando la última persona de los muertos que profesaron Jesús y de los que están vivos al final de la historia, cuando el último haya sido juzgado, entonces el reino de Cristo está completo, porque ya se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. Su esposa está lista, porque todas las personas que pertenecen a su esposa se ha revelado en el juicio. Y ahora Cristo se puede casar con su esposa o puede recibir el reino. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten. No sean flojos. ¿Si entendieron o no entendieron? Levante la mano si entendieron. Bueno, gloria a Dios. Ahora, permítame tratar un par de cosas más. ¿Cuál es el propósito de este juicio? ¿Saben lo que dicen inclusive algunos eruditos adventistas? Dicen, no, pero este juicio no tiene que ver con todos los que han profesado el nombre de Cristo. En el contexto de Daniel 7, está hablando sencillamente de los que existieron durante los 1260 años. Dice, ellos son los que reciben finalmente el veredicto en favor y reciben el reino, porque el contexto es la persecución del cuerno pequeño. Y es cierto que Daniel 7, si usted lee Daniel 7, cuando dice que se da un juicio a favor de los santos del Altísimo, está hablando de los santos que fueron perseguidos por el cuerno pequeño. Pero escuchen bien, la razón por la cual en Daniel 7 se está hablando específicamente de los que vivieron durante los 1260 años, que fueron perseguidos por el cuerno pequeño, el hecho de que dice eso en Daniel 7 no significa que no puede haber una comprensión más amplia. Déjenme darles una ilustración. En Éxodo 31, versículos 16 y 17 dice lo siguiente en cuanto al sábado. Esta es solo una ilustración para aquellas personas que dicen, no, Daniel 7 solo tiene que ver con los que vivieron durante los 1260 años, no tiene que ver con todos los que han creído en Cristo a través de toda la historia, porque el enfoque de Daniel 7 es el cuerno pequeño. Dice en Éxodo 31, 16, guardarán pues el día de reposo o el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo
señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, ¿qué dicen las personas que no son adventistas? Dicen, el sábado era la señal entre Dios e Israel. No es para nosotros. El problema con ese argumento es, Dios está hablando de que el sábado era señal entre Él e Israel, porque en ese momento Israel era su pueblo. La iglesia en ese tiempo no existía. Nada más porque dice que el sábado es señal entre Dios e Israel no significa que no hay una comprensión más amplia, que es señal entre Él y su iglesia también. Dice que es señal entre Dios e Israel porque en ese momento Israel era su pueblo y está hablando es de ellos. Pero hay una comprensión más amplia, porque Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Ve? Hay que ir a toda la Biblia. Ahora escuchen. ¿El cuerno pequeño profesa ser un sistema cristiano? El cuerno pequeño representa a la iglesia romana. Es un sistema que profesa ser, los que pertenecen a esa iglesia profesan a Cristo como Salvador. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿ellos también serían considerados en el juicio? Sí, todo el que profesó a Cristo es analizado en el juicio. Por eso el cuerno pequeño es analizado en este juicio, porque es un sistema que profesa seguir a Jesús. Ahora, permítanme explicarles por qué razones que se menciona este juicio en relación con el cuerno pequeño. Voy a usar el caso de una persona que todos conocemos muy bien por su nombre, Juan Hus. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Yo he estado en el lugar donde ocurrió esta historia, he estado personalmente ahí, en Constanza, en el sur de Alemania. Era un hombre que predicó el evangelio por ahí por el año 1215 de la era cristiana. Predicó el evangelio, denunció la corrupción que había en la iglesia. Y como resultado de predicar el evangelio y de denunciar la corrupción en la iglesia, lo arrestaron. Lo llevaron a Constanza, lo pusieron en un calabozo y después de varios meses lo llevaron a la catedral de Constanza, que todavía existe hasta el día de hoy, y le hicieron una investigación, le hicieron un juicio. Antes de dictar la sentencia y de implementar la sentencia, le hicieron una investigación. Pero la investigación fue una farsa, porque los investigadores lo que hicieron fue torcer la evidencia para pronunciarlo culpable, aunque era inocente. Pasó lo mismo que pasó con Jesús. Y cuando terminó esa investigación de la evidencia de la vida de Juan Hus, sacaron que este es hereje y este escribió estos libros contra la iglesia y está enseñando doctrinas que la iglesia no sostiene porque la iglesia se había extraviado de la verdad. Entonces dicen, basado en la evidencia tergiversada, ¿cuál es la sentencia? Que muera. Se dictó la sentencia de muerte. Y luego lo llevaron a las afueras de Constanza, pusieron una hoguera, es decir, un poste con cadenas, lo encadenaron, lo rodearon de leña y lo quemaron vivo. Yo pregunto, ¿fue ese un juicio justo? Fue un juicio completamente injusto, porque torcieron la evidencia. Y por lo tanto la sentencia fue injusta y la ejecución de la sentencia peor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando surja el nombre de Juan Hus en el tribunal celestial? Cuando surja su turno para examinar su vida. El jurado celestial va a revisitar el caso de Juan Hus. Y van a mirar y van a decir, ve, se equivocó el tribunal terrenal. Torcieron la evidencia en la investigación. Este hombre no era culpable. Este hombre era inocente.
y basado en la examinación de la evidencia en un tribunal imparcial, ahora se va a dictar un veredicto en favor de Juan Hus. Se va a revocar la decisión del tribunal terrenal y se va a dar una sentencia a favor de Hus. Se va a demostrar que él es súbdito del reino, y cuando Jesús complete su reino, cuando termine el proceso, va a recompensar a Juan Hus con la vida eterna. Esa es la razón por la cual se mencionan los 1260 años y se dice que se condena al cuerno pequeño y se exonera a los santos del Altísimo, por la sencilla razón de que los tribunales terrenales dictaron una sentencia equivocada y Dios rectifica eso cuando examina los casos en el tribunal celestial. Qué lindo será para nosotros encontrarnos con esos valdenses y esos albigenses y esos héroes que fueron martirizados por su fe, cuando Dios les revoque la sentencia y les dé la sentencia que en verdad merecen. Y Dios va a hacer eso no solamente con los que vivieron 1200. ¿Ustedes creen que Dios no va a hacer lo mismo con Abel? Con el caso de Abel. ¿Fue injusta la muerte de Abel? Sí, Abel murió y Caín siguió viviendo. Eso hay que rectificarlo. El caso de todos los mártires de la Biblia, no solamente los de los 1260 años, de todos los que murieron teniendo fe en Cristo Jesús, todos esos casos se van a rectificar en el tribunal celestial. La razón por la cual Daniel 7 se enfoca en este periodo es porque ese es el tema que se está tratando en Daniel 7. No se está tratando el caso de todos, de toda la historia. El enfoque es específicamente en este segmento. Pero el hecho de que es este segmento no significa que no incluya a todos. ¿Me están entendiendo? Y el cuerno pequeño se examina en ese juicio antes de la segunda venida, porque es un sistema que profesó a Jesús. Y todos los que profesaron a Jesús van a ser examinados en ese juicio. ¿Les queda claro? Ahora, este es un aspecto de Daniel 7 que casi nunca se toca. En evangelismo, como que nos paramos cuando hablamos del cuerno pequeño. Aquí se habló blasfemias y persiguió a los santos y pensó que podía cambiar la ley y decimos ese es el papado y recibió una herida mortal y ya. Pero no tratamos el asunto del juicio, donde Dios va a considerar la vida de cada persona que profesó el nombre de Jesús para ver si es un creyente genuino o si es un creyente falso. Dios quiera que nosotros seamos creyentes genuinos, transparentes, no hipócritas, no de los que dicen Señor, Señor, los que dicen yo creo en Jesús. El diablo también cree en Jesús. Y no lo digo yo. Lo dice Santiago en este famoso pasaje donde dice que Satanás cree y tiembla. Dios no quiere que nosotros creamos para temblar, sino para confiar. Pero Santiago dice, mire, la fe, la creencia intelectual, sin que la vida lo refleje, significa que es una hipocresía. Hay dos extremos peligrosos, y termino con esto, dos extremos peligrosos. Un extremo es la idea de que somos salvos por gracia y no importa lo que hagamos. El otro extremo es que lo que hacemos nos puede garantizar la salvación. Uno es legalismo y el otro libertinaje. Lo que se necesita es un equilibrio, una fe y un amor genuino para con Jesús. Y cuando amamos a Jesús será un placer servir a Jesús en lo que Él nos mande a hacer. Saben que yo me contento bastante cuando no estoy en la casa los jueves, porque los jueves yo le ayudo a mi esposa
hacer ciertas tareas en la casa. Me toca limpiar los baños. Me toca pasar la aspiradora. Sí, tengo mi responsabilidad. Y a mí no me gusta limpiar los baños. Yo les soy sincero, esa tarea a mí no me gusta. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque yo amo a mi esposa y porque cuando yo lo hago, ella queda exonerada de hacerlo. Es un placer hacerlo, aunque es una tarea desagradable. Yo pregunto, ¿Jesús nos pide a veces que hagamos tareas desagradables? ¿Ustedes no creen que Juan Hus morir no fue desagradable? ¿Por qué estuvo dispuesto a morir? Porque amaba a Jesús. Lo que nosotros hacemos debemos hacerlo por amor. Porque si no lo hacemos por amor, no es acepto por Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. El amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo. No es ley o gracia, es ley y gracia. La gracia nos transforma y nos cambia nuestra vida y hace un placer que nosotros sirvamos a Dios. Y si nosotros servimos a Dios de esa manera, no hay que temer el juicio, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y está hablando ahí del juicio. No tenemos que pararnos ante el juicio y temblar y decir, ay, ¿será que soy suficientemente bueno como para que me exonere? No, no. Lo que hay que hacer es estar conectado con Jesús, amar a Jesús y servir a Jesús de todo corazón. Y podemos pararnos con confianza en el juicio, sabiendo que Él nos va a representar como nuestro mediador, nuestro intercesor y nuestro abogado. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Ahora, antes de tener la oración, quiero animarles de que vengan mañana. Mañana va a ser un día largo, porque vamos a tener 3 temas y una sesión de preguntas y respuestas. En la mañana vamos a hablar sobre el sábado. Es un tema diferente que lo que han escuchado, se lo aseguro. Vamos a aprender varias cosas del sábado. Puede ser que lo hayan escuchado en DVD o puede ser que han escuchado el tema antes, pero me imagino que muchos no. Vamos a hablar del sábado en el culto. Luego, en el primer tema de la tarde, que va a ser 3:30, vamos a estudiar sobre el espíritu de profecía. Vamos a hacer una comparación entre Juan el Bautista, la misión de Juan el Bautista y la misión de Elena White. Hay un paralelo impresionante. Y luego, en nuestro último tema, vamos a conectar 3 doctrinas. La doctrina del juicio, la doctrina del estado de los muertos y la doctrina de la segunda venida, que hay que estudiarlas todas juntas. Y vamos a ampliar lo que hemos estudiado esta noche. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje que tú has dado a tu iglesia. Padre, tenemos un mensaje que el mundo necesita oír. El mundo anda despistado, sin rumbo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros tenemos un mensaje que puede inspirar a la gente para que reciba a Jesús y Jesús haga una diferencia tremenda en su vida. Hemos escondido ese mensaje bajo un almud. Ayúdanos, Señor, a que esa verdad brille en nuestras palabras y en nuestra vida. Que la gente pueda ver lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros vivimos y que diga, esa persona tiene algo que yo quiero. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Te pedimos que grabes lo que hemos estudiado en nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.